genocidio y todas las prácticas, como por ejemplo reclutar personas trabajadoras en otros países como Ecuador. Nos acaba de llegar la noticia de que hay ya jóvenes dentro de las fuerzas militares de Israel, fueron llevados con el pretexto de que van a tener trabajo, sobre todo jóvenes criminalizados por el gobierno neoliberal de Noboa, por criminalizarlos, ¿no? Por el hecho de ser parte de pronto de grupos dentro de los márgenes, ¿no? Grupos de pandilleros, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos fueron llevados allá y están sirviendo a las Fuerzas Armadas de Israel. Bueno, justo estábamos comentando ahorita con él un poco porque hemos tenido un año muy fuerte de activismos en México y en Ecuador sobre todo, y parte de nuestra ética, nuestros principios de lucha siempre es como canalizar esta rabia y esta pena que sentimos cada vez que vemos esas imágenes hacia acciones, ¿no? Entonces, de pronto compartir, colectivizar este sentimiento para crear acciones es nuestra meta. Entonces, les vamos a conversar sobre las alternativas que tenemos, pero antes, bueno, quisiéramos escucharles a ustedes si tuvieran algún comentario o alguna pregunta, algo que hacer, alguna pregunta a los panelistas o también su sentir que nos compartan. ¿Alguien tal vez alguna pregunta o un comentario sobre lo que vamos a hacer? Buenas tardes a todos. Bueno, yo no soy muy experta en esto de Palestina y de todo el conflicto que ha habido. La verdad es que son cosas que nos tienen que interpelar, pero también son un poco complicadas de entender cuando lo vemos desde nuestras realidades, que tenemos otros contextos, otros procesos de desarrollo y demás. Sin embargo, después de las exposiciones y bueno, con las noticias que también podemos ver, me parece interesante analizar que hay cuestiones de trasfondo aquí, ¿no? Y que hay patrones que sí se repiten, incluso en Latinoamérica y en otras partes del mundo, tomando en cuenta que esta es una guerra, como planteaba Eduardo, también religiosa, ¿no? Y con condiciones históricas ya un poco más complicadas, pero sí existe un financiamiento por detrás, ¿no es cierto? O sea, ¿de dónde están sacando tanto dinero para invertir en la guerra? Porque la guerra es un negocio grande que cuesta, ¿no? Entonces, creo que es importante, más allá de sensibilizarnos, que es importante, que tenemos que sensibilizarnos para poder definir qué hacer, como decía por ahí María Fernanda, pero también hay que entender qué está por detrás. Y más allá de sufrir, de llorar, de entristecernos, hay que saber a dónde apuntar, ¿no? Entonces creo que eso va a ser importante analizar críticamente, quizás después, las inversiones que se están realizando, las inversiones que se van a realizar. Me parecía muy interesante el mapa de litio, porque son nuevas posibilidades. Y no solo este conflicto, ¿no? Hay muchos otros conflictos, por ejemplo, recientemente el tema de Afganistán, de los grupos talibanes, que igual tienen un trasfondo de financiamiento de ciertos poderes hegemónicos de por ahí, que han financiado ciertos poderes de los talibanes, y ahora se está dando lo que se está dando también en esos territorios, ¿no? Entonces, nuevamente, hay patrones que se repiten y que de trasfondo, que pareciera que están ocultos, pero creo yo que es lo más importante analizar. Muchísimas gracias, Meli. Buenas tardes. A mí me llamó mucho la atención cuando recién empezaba a ver esto de este conflicto, del génesis, el origen, y eso es lo que mencionó Eduardo, de que en un inicio no era Palestina el objetivo principal, sino que había una serie de opciones, y entre estas a mí me llamaba la atención esta de Andinia, que era la Patagonia argentina, ¿no? Y después de un tiempo
llegué a escuchar noticias sobre cómo personas que habían terminado el servicio militar en Israel las llevaban como a vacacionar a la Patagonia chilena o argentina, pero las llevaban a vacacionar con estaciones totales, no sé, equipo de geodesia o de mensura, y sumado a eso el conflicto constante que había en la Patagonia argentina de multimillonarios sionistas o judíos que tienen extensiones enormes de terreno, que actualmente con mi ley se ha aprobado o se ha derogado la ley, no estoy seguro, para que puedan comprar más terreno, porque se bloqueó esa opción, pero ahora se ha abierto esa posibilidad. Entonces, no sé si será que esto de Arminia, por ejemplo, sigue como que latente como un plan B o algo así. Y además de eso, el otro tema que me llama la atención mucho también es cómo se maneja esto del antisemitismo, ¿no? Siendo que los semitas no son netamente solo los judíos, ¿no? Y los muchos judíos que no están dentro del movimiento sionista y que no se identifican con ese movimiento sionista, ¿no? Eso. Gracias. Buenas tardes. Solamente una pregunta bajo su perspectiva. Si estamos hablando de que el Estado, yo voy a mencionar el Estado de Israel, está imparable hacia sus objetivos del genocidio y de la conquista de territorios, ¿qué es lo que le espera al poco pueblo de Palestina, que apenas sobrevive? Ustedes también, ¿qué podría ser la razón o qué mecanismo se podría hacer para frenar esto, o sea, de parte de Israel? Porque al parecer a través de las Naciones Unidas, pues no, más allá de un rechazo, no hay una acción. ¿Ustedes qué opinan? Hacemos un par de preguntitas más y les damos la opinión. Pues buenas tardes. Quisiera primero agradecer a ustedes por compartirnos estas experiencias, porque nos concientizan un poquito o mucho finalmente sobre la guerra. A veces nos es un poquito difícil entender los orígenes, sobre todo cuando no lo vivimos cotidianamente, pero creo que desde el punto de vista humano ninguna guerra es justificable por ningún medio, o sea, y en esa parte creo que nos podemos solidarizar, porque pues la guerra dice la canción, es un monstruo que pisa fuerte y que de alguna manera a todos los afecta. Y yo creo que lo que podemos ser solidarios o empáticos es que mismo México, mismo Zacatecas, vivimos una guerra violenta que cobra día con día vidas. A veces decimos, o como se decía más retóricamente, pues es que a lo mejor andaban ahí en esos business, en esos movimientos, pero finalmente son seres humanos, o sea, y muchos de ellos son inocentes. Yo tengo un hermano desaparecido a causa precisamente de estas guerras que estamos viviendo en el contexto de nosotros, ¿no? Y a mí me duele mucho lo que vivimos cotidianamente, y creo que no es justificable de ninguna manera, menos cuando son vidas de inocentes, ¿no? De niños, de personas, independientemente de sus creencias religiosas o sus cuestiones ideológicas, pues de ninguna manera es justificable, y en eso creo que podemos ser solidarios. Gracias. ¿Alguien más?
Buenas noches, gracias por compartir con nosotros información y análisis para entender mejor la situación que enfrenta Palestina y la región colindante. Sobre el testimonio de Flor acerca de la estrategia militar que tiene una progresión de norte a sur, buscando despejar el territorio mediante estrategias militares de exterminio o genocidio de la población, destrucción de las infraestructuras e impedir en definitiva el florecimiento de la vida humana y de su entorno. Esa es la destrucción de la civilización que está ahí alojada. En esas condiciones, ¿qué posibilidades existe de pensar simplemente en pactar una cierta paz en un entorno de destrucción de la vida humana? Y esto significa quizá el desmoronamiento del supuesto orden internacional a través de pactos, convenciones, del papel que pudiera jugar la ONU o algún grupo de países que pudiera ser solidario y plantear la paz en definitiva de estas atrocidades. Desde esa vivencia, no sé qué opinas. Y respecto de la presentación de Eduardo, también con la pregunta que hacía mi compañera, ¿qué significado puede tener esta avanzada militar con esas características más allá del propio despliegue de fuerzas militares israelíes, a sabiendas de que hay ciertos poderes que están a otras manos? Quizá pudiera ser una especie de guerra por poder, o sea, una guerra en terceros países, donde quizá desde diseños geoestratégicos el Pentágono y algunos aliados tienen emplazamientos militares en Palestina, ahora en el Líbano, pero también en Ucrania, y tentativamente se preparan ciertas confederaciones en Taiwán, en la franja central de África, en muchas otras regiones del mundo donde hay emplazamientos militares preparados para la acción. Entonces, la estrategia de guerra pues habla quizá de una embestida que tiene mayor calado, como tú también identificabas, quizá de orden estratégico, buscando controles en yacimientos gasíferos, petrolíferos, el litio, los semiconductores y cuantos recursos críticos y estratégicos estén aposentados en distintas partes del mundo. Una guerra entonces quizá de amplio espectro que ha diversificado mucho sus estrategias, sus tácticas, sus técnicas, y entonces estamos en un mundo cada vez más complejo donde se cometen todo tipo de atrocidades, crímenes de lesa humanidad, como decía Flor, y el orden civilizatorio pues está en predicamento de alguna forma. Gracias. Algo muy rápido. Yo quisiera que nos comentara algo sobre los hermanos musulmanes, porque se ha dicho que desde ahí se extendieron varias corrientes, que en una de estas que surgen estos grupos. Otra, ¿cómo cambió el futuro del conflicto después de la guerra de Yom Kippur, no precisamente de Egipto y Siria? Y a la compañera, ¿cómo hacer labor periodística cuando las grandes plataformas dicen qué información publicar y cuál no? Y no sé si siga al aire, Al Jazeera, no sé si siga todo el aire y si tiene este rango de maniobra para realmente informar lo que está pasando. Y la comunidad de libanesa, yo opino que la mayoría son mejores y nos han traído mucha cultura, pero también nos trajeron azúcar y a cambiar así. Entonces, hay de todo, ¿no? Gracias. Bueno,
Bueno, algunas de mis respuestas van como que pilladas entre las preguntas. Primero, la compañera lo que nos preguntaba de cómo hacer para, desde nuestra trinchera, tratar de frenar un poco lo que ocurre. Yo creo que la mejor arma que podemos tener es la información. Estar informados, tratar de tener un filtro para también hacer juicios prudentes, que en realidad también con eso hay que tener cuidado porque precisamente estamos viendo una situación tan grave desde nuestros ojos occidentales. Es un contexto muy complicado, es un contexto ideológico, religioso, político, social, de poder, de territorio, de recursos muy complicados, cada quien jala para su parcela, pero se puede hacer un análisis y una decantación de las fuentes de información que nos van llegando. Entonces, un poco contestando lo que preguntabas tú, yo siento que una de las principales acciones que podemos tener es precisamente estar informados y tratar de entender y desmenuzar el tema lo más que nos sea posible. Precisamente ejercicios como este que nos ponen como que en contexto son muy importantes porque si bien esta charla no va a tener a Netanyahu de lo que está haciendo, pues por lo menos te da un poquito el contexto tanto político, histórico y actual de lo que sucede y de los orígenes y del devenir de lo que viene, que es un poco contestando lo que preguntaba el compañero. Entonces, a mi percepción como miembro de los medios de comunicación, como periodista, que tuve la fortuna de estar en el Medio Oriente, lo más mejor que podemos hacer es estar informados y tratar de ver las cosas fuera del envase de nuestra visión de la realidad desde este lado del charco. Medio Oriente es una región que durante siglos, y lo seguirá siendo, ha sido completamente balcanizada porque precisamente le apuestan a la división de cada nación, de cada corriente de pensamiento, de cada ideología religiosa. Entonces, esa división ejercida desde las potencias de Occidente precisamente es lo que se tiene que combatir mediante esta información de nosotros como sociedad, de nosotros como individuos. Y un poquito respondiendo a lo que preguntaba el compañero, yo bueno, ya desde hace tiempo he seguido todo el tema de Palestina y ahorita, y eso es algo bien importante y lo que hace bien distinto lo que ocurre ahorita en comparación de muchos otros conflictos, es que muy probablemente por primera vez en la historia moderna de la humanidad estamos viendo un conflicto en tiempo real y contado con la propia voz de sus protagonistas, muchos de ellos miembros de los medios de comunicación, de los pocos que han sobrevivido a los ataques, como ya mencionaba, y de los pocos que han decidido permanecer en Gaza, dentro de Gaza. No hay una visión occidental contando las cosas, hay análisis de lo que pasa, como lo que estamos haciendo ahorita, pero la fuente primaria de información viene de ellos mismos. Entonces, mi recomendación, bueno, hay varias páginas en Instagram, en Facebook, en Internet, que se pueden seguir, que tienen información y datos confiables. Por ejemplo, está Al Jazeera, incluso Al Jazeera ha sido víctima muchas veces de estos ataques de Israel, ataques sistemáticos donde asesinan a los periodistas, literal, les caen bombas encima y les destrozan la cabeza, asesinan a las familias de los periodistas para intimidarlos, o incluso arrebatar las instalaciones de los medios de comunicación, como pasó hace poquito en Al Jazeera, en su sede de Israel, que llegaron y lo sacaron con todo chivo, les quitaron la cámara y equipo y se hizo un rollo ahí. Bueno, está Al Jazeera, está Middle East Monitor, o monitoreo del Medio Oriente, Middle East Matter, o Medio Oriente Importa. Está esta cadena TRT, que es una cadena de noticias turca. Entonces, ¿quién? Sí, exacto. Están periodistas que han sido, bueno, ahí en mis redes sociales, hace yo tiempo hice una guía. Si entran a mi perfil en Instagram, está una guía con una lista de periodistas dentro de Gaza que han estado documentando todo lo que pasa. Muchos de estos videos son de ellos, bueno, en realidad todos, y
pueden ir a seguir y ver de primera mano lo que está pasando. Hay veces que está la barrera del idioma, pero muchos de ellos ya han decidido como que dar ese brinco y empezar con cuestiones de subtitular sus videos, hablarlos en inglés, en español. Son muy reducidos, pero sí los hay. Entonces, no sé si con eso respondo a las dudas de los tres compañeros. En cuanto al devenir del conflicto, que lo que preguntaba el compañero, yo creo que queda bien claro, Israel no quiere paz. Israel no deja cabos sueltos. Era lo que comentaba con Eduardo antes de empezar. Todo eso que pasó del 7 de octubre ya se venía anunciando, ya estaba cantadito. Esta dramatización de, ay, jamás llegó a un festival de música y asesinó a miles, secuestró a muchos, bueno, sí secuestró gente, eso no se va a negar. Hubo 40 bebés decapitados. ¿Dónde están las pruebas de esos bebés? Cuando hay cientos de evidencias gráficas de bebés decapitados en Gaza por los bombardeos. ¿Dónde están las pruebas que tanto ha presumido Israel? En contrapeso de todas las pruebas que la comunidad internacional organizada, los civiles, la sociedad, ha mostrado y la misma gente en Gaza de lo que está sucediendo. Israel no quiere paz, Israel quiere lo que siempre cree. Este estado idílico de Israel, esta utopía retorcida y construida en la sangre de inocentes, y tristemente tiene la carta libre por parte de las potencias. Israel es el único país que puede atacar 4 naciones distintas en una noche y aún mantener el discurso de que es pequeño. Yo creo que ese es el mensaje más claro de que se quiere ese exterminio de todo lo que huela, sepa o suene como Palestina. Y es ahí donde entra la parte de que nosotros como sociedad, al informarnos, al hablar del tema, al verbalizarlo, al platicarlo, al difundirlo, ese es el contrapeso que se le puede hacer. Miles de manifestaciones en todo el mundo, miles de gente que ahora ya están conscientes tan siquiera de geográficamente en dónde está Gaza. Es ese aliciente que tenemos para, si bien no se va a detener la máquina de la guerra, porque bien dijeron, la guerra es un muy buen negocio, por lo menos se le planta cara y se cuenta esto que se tiene que contar. Yo como periodista, no es de mi agrado ir a mostrarles videos de restos de gente que su mismo pueblo recoge con las manos, pero es lo que pasa, es la realidad. Y lo estamos viendo como nunca en la historia de la humanidad lo habíamos visto. Tenemos ese acceso a esa fuente inagotable de información. Hay que saber encauzar esa información para tratar de contener un poco toda esta vorágine de destrucción y de sangre. Porque como ya lo dije antes, esto no es una guerra. Una guerra en términos tal cual de la palabra es una cosa distinta. Esto es exterminio, esto es una masacre, es un genocidio, que curiosamente es una palabra que surgió del holocausto nazi y que ha sido negada por el mismo pueblo que se convirtió en lo que criticaba. La historia y sus grandes ironías, ¿verdad? Entonces, pues, el de Paso de los Árabes, no sé si medianamente respondí la pregunta de los tres compañeros, pero lo mejor y mayor que podemos hacer es estar informados y hablar de Gaza, hablar de Palestina y hablar de toda esta constante islamofobia y criminalización de todo lo que hace, de todo lo que tiene que ver con Medio Oriente. Porque déjenme les digo, aquí todos pensamos que allá todos son terroristas y allá a mí me decían, ay, todos allá son narcos. O sea, son unas cosas por otras, ¿no? Entonces es nada más quitarnos un poco, salirnos de lo que nos dicen que pensar, porque mismos medios han sido, y me da vergüenza decirlo, pero han sido cómplices de esto, y tratar de hacer nuestros juicios y forjar nuestras opiniones basados en todas las evidencias y toda la información posible. Sé que ya acabamos casi el tiempo, nos lo está súper corto. Un par de cosas. Primero, sobre el devenir del conflicto, ese trasfondo de lo que estaban hablando. Yo creo que si tomamos un poco la medida de lo que se ha implicado este año de genocidio y de esfuerzo bélico, son alrededor de $100 billones que votó Estados Unidos de un solo voto.
en el Congreso norteamericano. Después de eso han habido varios. Si nosotros comparamos, ¿qué significa esto? Para lo que tú preguntabas, ¿no? O sea, ¿de dónde viene ese dinero y qué es? Es dinero de los contribuyentes norteamericanos, que el Congreso pasa a manos de la industria privada militar para hacer negocio. Si comparamos en términos de cifras, pues estaba buscando ahorita mientras hablábamos, el salvataje bancario de Estados Unidos en la crisis del 2018 fue 700 billones. Esto fue 100 billones. Y seguramente está más cerca de 130 billones con los últimos votos que se dieron en el Congreso. Estamos hablando de que estamos en este momento, en un momento de transición hacia una fase de guerra que yo creo que va a durar mínimo una década, que empezó con el conflicto entre Ucrania y Rusia, que no sale de ningún lugar, sale de dos cosas: la caída de la hegemonía norteamericana, que sí está tratando de evitar a cualquier costo que surja un mundo multipolar donde tenga que negociar sus intereses imperialistas con otros intereses imperialistas, pero también una crisis norteamericana en la cual la industria militar está cada vez siendo más importante dentro del negocio norteamericano. O sea, estos 100 billones de dólares, si es que la industria norteamericana militar puede seguir pagando congresistas para que sigan financiando una década 100 billones de dólares anuales, lo van a hacer. Y eso va a venir del bolsillo de los norteamericanos. No es una coincidencia de que justo, casi a un año de este genocidio, se esté dando en este momento la huelga más grande que hay desde los años 70 en Estados Unidos por los trabajadores de los puertos, que dicen que cómo así a nosotros no nos suben el salario que está pasando en este país. Es porque justamente vemos de la misma manera que cuando se configuró el esfuerzo neoliberal para restaurar un poder de clase, la guerra ha servido históricamente para eso. La Primera Guerra Mundial sirvió para eso, la Segunda Guerra Mundial sirvió para eso. Yo siempre recuerdo una palabra de una figura que no es muy conocida aquí, pero que en Europa la conoce mucho, que es Jean Jaurès, uno de los principales socialistas franceses, que él decía: el capitalismo porta la guerra como las nubes portan la tormenta. Es parte del ADN del capitalismo tener ciclos de guerra que recomponen sus crisis. Es más, Jaurès fue asesinado para poder lograr la Primera Guerra Mundial. Era un parlamentario francés que lograba mantener un bloque republicano que trataba de aliarse con el bloque popular alemán para tratar desde el campo obrero evitar la guerra. Lo mataron y al día siguiente se lanzó la Primera Guerra Mundial, porque siempre ha sido una guerra de clase, en la que muere la clase obrera, se enriquecen los más poderosos y reconstruyen una dinámica capitalista en momentos de crisis. Es lo que estamos viendo. Y en ese sentido tenemos que prepararnos como sociedad para enfrentar un horizonte civilizatorio que es la guerra con el cambio climático. ¿Qué pasa en todas las agendas 2030, todas las agendas de adaptación al cambio climático en una década de guerra que está abriéndose? No va a haber ni un centavo en ese sentido que pueda pensar una transición de una ecología justa, con justicia social, con favorecimiento para los pueblos más afectados por el cambio climático. Va a ser exactamente lo contrario. Entonces, estamos iniciando, se inició desde el conflicto con Rusia y Ucrania, un ciclo político que durará una década o tal vez más, del cual se reconfigurará el orden político, económico y cultural también a nivel mundial. Digo cultural porque según cómo enfrentemos esta crisis que menciona Humberto del derecho internacional, saldrá un horizonte civilizatorio en el cual seguirá siendo válido que somos todos humanos iguales o no. Si es que hay unas vidas que cuentan más que otras, y esto ya abre un horizonte en el cual vamos a enfrentar el cambio climático, no solo la guerra. Esta guerra tiene como horizonte reconfigurar la forma en que vamos a, como sociedad humana, enfrentar eso, ¿no? Entonces, por eso es importante decir qué hacer. Y con esto voy a terminar. Hay muchas cosas que se preguntaban sobre el futuro, los demás. No puedo entrar en los detalles, que lo podemos hablar un poco más tarde. Pero, ¿qué podemos hacer? Hay muchísimas cosas que sí se pueden hacer. Primero que nada, a mí me encantó como Flor comenzaba resaltando la presencia de un compañero de lucha aquí, en este territorio. Nuestras luchas en América Latina están profundamente ligadas a las luchas de las que estamos hablando, no están del otro lado del terreno. Hay muchos lazos
que este conflicto en particular ha permitido volver a fortalecer lazos que existían en los años 70, cuando se pensaba en el campo no alineado, lazos que se han construido en este campo del sur global, y este conflicto nos está poniendo todos frente a un monstruo civilizatorio de un capitalismo que ya no es solo el capitalismo neoliberal tradicional, sino que nunca cada vez más hacia un capitalismo de gestión de la muerte y de las vidas que importan y las que no importan. Nosotros lo hemos explicado y podemos debatirlo, si quieren, en más detalle en otro momento, prefigurarse de este capitalismo de la muerte más que en otros lugares que en América Latina. Es una de las tensiones. Hay otras formas del neoliberalismo que se profundizan en otras partes. En Ecuador se está ya prefigurando ese tipo de cosas, podemos hablarlo en algún otro momento. Pero esa es nuestra realidad. La lucha de las de los campesinos, la lucha de los territorios de aquí tiene que ver con la lucha de la. Y en este momento la batalla en Palestina es fundamental para cómo vamos nosotros a estar armados en términos de derechos internacionales. Sin una reforma de la ONU, simplemente va a ser quienes tengan más armas que ganen. No, sin que se reforme el Consejo de Seguridad de la ONU, sin que se reforme democráticamente la ONU, no existe posibilidad de derecho internacional. Por último, el mejor plan sería que las fuerzas multipolares vuelvan a entenderse como al final de la Segunda Guerra Mundial, para lo que sea establecer un equilibrio de poderes, que es lo que seguramente pasará al cabo de una década y cómo se resuelve el conflicto bélico. Pero para los pueblos no. Los pueblos necesitamos una reforma diferente del derecho internacional. En lo concreto sobre Palestina, que es la guerra simbólica que tenemos que enfrentar ahora, hay una acción fundamental que se puede hacer, que es el boicot, es decir, son sanciones. Tenemos un video de una compañera que nos mandó, que es de la Coordinación Nacional de PDS México. Por tiempo no lo vamos a pasar ahora, pero lo pegaremos, si es que es posible, en las redes del Seminario de Pensamiento Crítico. Ahí está explicado esta formulación. Es algo que viene de la sociedad palestina, es algo que está en cada rincón del mundo. Hay un comité PDS que lo que hace es boicotear todas las empresas y todas las organizaciones que lucran de esta ocupación en Palestina y del genocidio en Palestina. La parte de desinversiones tiene que ver con todos los acuerdos comerciales, con todos los acuerdos comerciales tanto públicos como privados que siguen invirtiendo para financiar esto. Y la parte de sanciones quiere decir que mientras Netanyahu y todos los criminales que financiaron y cometieron este genocidio no estén juzgados en tribunales internacionales, no podremos hablar de justicia ni de derecho internacional. Eso no es solo para saldar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que se dieron en Palestina durante este año, sino de nuevo para saldar cómo, como horizonte civilizatorio, vamos a afrontar lo que viene de esta década de guerra y frente al cambio climático, con todo lo que se implica en términos de migraciones, en términos de conflictos y en términos de conflictos de recursos sobre todo. Entonces, yo les invito, no puedo entrar en el detalle ahora, les invito a entrar a la página de Zacatecas con Palestina. Ahí estamos llevando todas las acciones ligadas al boicot y las organizaciones. En México hay cosas muy importantes como el boicot a Cemex, por ejemplo, que es una empresa mexicana, como ustedes saben, de construcción, que es propietaria de empresas de construcción en Palestina que construyen los muros que vimos ahí. Hay el boicot a todos los acuerdos militares, o sea, la demanda ciudadana de que se cesen todos los acuerdos militares, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Israel, perdón, hay una demanda en este momento ciudadana que se están recolectando firmas a nivel de todo el Estado mexicano para que se pueda votar en el Congreso a través de una iniciativa ciudadana que necesita recoger cerca de 130,000 firmas para que sea votado en el Congreso mexicano el hecho de que se rompan las relaciones diplomáticas con Israel y se rompan todas las relaciones comerciales tanto privadas como públicas. México es el segundo socio comercial de Israel en América Latina. Israel es el primer socio comercial de México en Medio Oriente. Esto nos hace directamente en este país cómplices de lo que está pasando en este proceso. Entonces, ahí son acciones muy concretas que tenemos que tomar. Esas firmas, si les interesa, nos escriben en la página de Zacatecas con Palestina para hacerlas llegar. Si están en unidades académicas, si están en algún lugar, un café cultural, un espacio que puedan hacerlo. Y de ahí son acciones muy concretas, como dice María Fernanda. Mañana tenemos, todas estas semanas hemos estado haciendo muchas acciones porque ya se cumple el 7 del año del genocidio. Mañana hay un cineforo en el Café Árabe Shisha aquí, que es el cineforo en el que vamos a contar justamente la masacre de Sabra Shatila, donde estuviste tú en ese campo de refugiados, uno de los hechos más duros de las masacres israelíes. Y el 5 de octubre, aquí en Zacatecas, vamos a unirnos a la movilización global por Palestina que se va a dar en cada rincón del planeta. Personas nos vamos a estar movilizando
por cumplirse un año. Lo hicimos el 5 de octubre, no el 7 de octubre, porque es sábado y es más fácil que la gente se movilice. El 7 de octubre va a haber igualmente una velada aquí en Zacatecas y en todo el mundo para justamente alzar nuestra voz en contra de esta masacre. Todos estos son actos que pueden parecer dirigidos a algo lejano, pero como les digo, de cómo se resuelva el conflicto en Palestina, vamos los pueblos de América Latina y del sur global y del mundo en general a salir más o menos mal parados frente al ciclo que se viene político global. Entonces es fundamental esta batalla que la sentamos como nuestra, porque aquí se van a definir muchas cosas de la década de las décadas que vienen. No, que mucha gente siempre pregunta como en qué ayuda las protestas, en qué ayuda a reclamar públicamente, colectivamente, ¿no? Y me parece que justamente en este año se ha demostrado que en los dos momentos donde masivamente salieron los pueblos a las calles fue cuando más escucharon los políticos y bajó el nivel de ataque, ¿no? Entonces creo que sí es importante no parar. Entonces, bueno, con esto les agradecemos a ustedes invitados y a ustedes también público presente por estar aquí y esperamos pues que podamos continuar con estas reflexiones críticas sobre Palestina y sobre lo que pasa alrededor del mundo ahora en esta época crítica que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias a los organizadores de este espacio también.